Bueno, no sé si los que estáis aquí os acostasteis pronto o es que no os habéis acostado. Y entonces habéis venido directamente desde la fiesta de ayer. Bueno, espero que lo pasarais bien. Yo creo que fue un primer día de congreso con AIC, como siempre, estupendo. Las ponencias de la mañana fueron increíbles. Por la noche, la verdad que lo pasamos muy bien. Cenamos estupendamente. Los anfitriones sevillanos nos están tratando de lujo. Todo hay que decirlo. Y hoy no va a ser menos, ¿eh? Hoy no va a ser menos. Vamos a comenzar. Bueno, os hemos dado 10 minutitos de margen. La mañana promete ser intensa y sobre todo yo creo que productiva para todos vosotros. Ya sabéis que vamos a tener ponencias muy dedicadas especialmente a vuestro sector, muy técnicas. Y vamos a empezar hablando del autoconsumo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que ante este reto en el que estamos de la transición energética, se deben de poner en marcha todos los mecanismos disponibles, sobre todo que reduzcan las facturas de los ciudadanos y aceleren esa adopción de la generación renovable. En la ponencia que hoy abre este segundo día de congreso, su autor, que ya está con nosotros y ahora mismo lo presentaré, Antonio Palacio, nos va a explicar que el autoconsumo es precisamente esa herramienta eficaz para alcanzar ese objetivo. Pero ojo, cuidado y atención, porque él asegura que es mucho más potencial y ofrece muchas más posibilidades de las que conocemos y disfrutamos hasta ahora. Él considera que vosotros los instaladores tenéis que estar preparados para una transición hacia un modelo energético más sociable a través de las comunidades energéticas de las que él precisamente nos va a hablar esta mañana en profundidad. Así que yo os voy a dejar ya con él, con Antonio Palacio. Él es asesor técnico de actividades industriales en el sector, en el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Don Antonio Palacio, es su turno. Bienvenido y gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, pues antes que nada agradecer a CONAIF, por supuesto, que haya contado conmigo para explicaros esto. Y en cierta manera digo que he merecido yo para hacer esto, ¿no? Pero bueno, algo os tendré que contar, ¿no? Por supuesto también a EPIME, de agradecerles mucho, siempre me tenéis en el pensamiento para todo este tipo de cosas. Señal de que algo estamos haciendo bien, ¿no? Bueno, como ha comentado Alicia, yo soy asesor técnico en la Junta de Andalucía, soy funcionario de la Junta de Andalucía y participo en la mesa para el fomento de las instalaciones de autoconsumo en Andalucía y concretamente en el grupo de tramitación. ¿Cuál es mi relación con EPIME? Bueno, pues que hemos dado muchos cursos de formación ya. Con FADIA también hemos dado muchísimos cursos de formación a nivel regional, pues dando a conocer todas las posibilidades que se plantean con el autoconsumo. La exposición la voy a dividir aproximadamente en 3 partes. Una primera parte es el punto de partida, de donde partimos. Otra es cuál es la realidad actual. Y la más interesante creo yo que es la tercera, que es hacia dónde vamos. Es decir, las posibilidades que realmente la normativa que tenemos actualmente nos permite en el desarrollo de un nuevo modelo energético. Vamos hacia un nuevo modelo energético. Entonces, ¿cómo podéis o cuáles son las oportunidades de negocio que, bajo mi punto de vista, vosotros los instaladores tenéis dentro de todo este desarrollo normativo? Bien. Hasta ahora, lo que tenéis ustedes en mente, en lo que os estáis planteando, es ese modelo. Una instalación de autoconsumo, pues en una casa particular conectada a una red interior. Ese es el modelo que actualmente pues, más se está desarrollando. También tenemos que tener en cuenta de dónde partimos. Hace 5 años, no más de 5 años, 6 a lo sumo, el planteamiento de poner una instalación de autoconsumo, sea del tipo que sea, de este tipo también, individual, pues suponía casi una utopía. Era muy complicado desarrollar instalaciones de autoconsumo porque la normativa, bueno, ya conocemos de dónde partimos, la normativa esta famosa del impuesto al sol, la limitación de potencia instalada con potencia contratada, etcétera, etcétera, hacía bastante complicado que se desarrollasen instalaciones de autoconsumo. En ese momento fue cuando precisamente decidimos dentro de la Administración montar
una mesa para el fomento del autoconsumo. ¿Por qué? Porque consideramos necesario, muy necesario, el desarrollo de energías renovables y propias. ¿Qué quiere decir con esto? Disminuir nuestra dependencia energética. La mejor manera de disminuir nuestra dependencia energética no es ni más ni menos que generar nuestra propia energía. Y si encima esa energía es renovable, pues mejor que mejor. Entonces era fundamental desde el punto de vista de la administración ese desarrollo de esa tecnología y en definitiva, el autoconsumo. Por eso se montó esa mesa. Pero, insisto, éramos 4 locos los que pensábamos nosotros que realmente había una viabilidad en las instalaciones de autoconsumo, porque la normativa era tan compleja que era muy complicado ese desarrollo. ¿Qué ha pasado desde entonces hacia acá? Y estamos hablando de 5 años, no estamos hablando de hace ya décadas. No, estamos hablando de hace relativamente poco. ¿Qué ha pasado? Ha pasado una revolución. Ustedes mismos habéis sido, en primera instancia, conocedores de esa revolución. ¿Qué ha consistido esa revolución? En de no poderse hacer, ahora se están haciendo a cascoporro instalaciones de autoconsumo. Se están haciendo muchísimas. Todos los que estáis aquí, estáis en el mundo del autoconsumo, estaréis de acuerdo conmigo en que ahora mismo tenéis, bueno, instalaciones que no sois capaces de asumir de autoconsumo. Para que veáis cómo en 5 años ha habido una transición hacia otro modelo, el modelo del autoconsumidor. Ahora parece como que el que no tiene autoconsumo en su casa está haciendo el tonto. Esa es la realidad que ahora mismo en la calle. Todo el mundo ha pasado de hace 5 años odiar el autoconsumo o tenerle miedo, ahora a todo el mundo quiere instalaciones de autoconsumo, ¿vale? Pero las instalaciones de autoconsumo que todo el mundo quiere, o todo el mundo está pensando, incluso vosotros los instaladores, son de ese tipo. Instalaciones en tus propias instalaciones, en tu propio establecimiento, en tu propio hogar, conectadas a la red interior. Esa es la realidad. Tanto es así que según los datos de UNEF, se están duplicando de un año a otro el número de instalaciones de autoconsumo, ¿vale? En el 2021 se instalaron 1.203 megavatios. Eso es una cantidad muy importante, ¿vale? Estas cifras suponen un incremento del 100%, o sea, se duplica sobre el 20. Y en el 21 y en el 22 estamos igual, si no peor. Es decir, se está produciendo un aumento exponencial, cosa que yo ya decía, los que me conocéis y hayáis, recibido charlas por mi parte, ya yo lo decía hace 5 años, digo, se va a producir un aumento exponencial de instalaciones de autoconsumo. ¿Por qué? Porque el boca a boca funciona muy bien. Esto funciona. En la instalación de autoconsumo es tan simple, lo único que faltaba era un respaldazo de manera legislativa. Y se ha producido con el Real Decreto 244. ¿Qué ha provocado eso? Pues ha sido un trampolín para que se desarrolle instalaciones de autoconsumo y puedas generar tu propia energía. ¿De acuerdo? Pero no nos debemos quedar solamente con esa imagen. Como siempre digo yo, eso es la punta del iceberg. Es decir, lo que permite la norma en cuanto a desarrollo y posibilidades de instalación de autoconsumo es muchísimo más de lo que se está desarrollando actualmente. ¿De acuerdo? Me parece muy bien que empecemos por ahí. Ya hemos alcanzado ese nivel, es el nivel actual. Tenemos que dar el siguiente paso, ¿vale? El 90%, y seguramente me quedo corto, de las instalaciones de autoconsumo que están poniendo en marcha son instalaciones de autoconsumo a red interior. Las fáciles. Esa es la puntita del iceberg. Ahora, señores, lo que nos toca es desarrollar el resto de instalaciones, que nos va a permitir perfectamente o precisamente la transición al nuevo modelo energético. ¿Qué significa eso? Pues significa que tenemos que empezar a ver un autoconsumo colectivo, ¿vale? Algunos de ustedes ya están empezando a introducirse en esos aspectos. Oye, ¿cómo desarrollamos el autoconsumo colectivo? ¿Cómo hacemos ese autoconsumo colectivo? ¿Lo permite la norma o no lo permite la norma? Pues sí lo permite el 244 con una serie de reglas. Se consideran instalaciones próximas, ¿vale? Instalaciones próximas. Por eso he puesto la regla de los 500 metros. Todo el mundo tiene en la cabeza instalaciones colectivas, aquellas que están en un rango o en un radio de acción de 500 metros. No es el único criterio. Hay 2 más. Pero bueno, todo el mundo se ha quedado con lo de los 500 metros. Y vamos a un modelo que es el que represento en la fotografía. Instalaciones colectivas
donde tenemos una instalación de energía de la cual se aprovechan muchos consumidores, ¿vale? Eso es un cambio radical sobre el modelo anterior, pero un cambio que está, primero, permitido normativamente y, segundo, la gente empieza ya a demandarlo y seguramente ya os estarán llegando proyectos de este tipo. Y ahí empezamos ya con un cambio que es importante y es la virtualización del autoconsumo. El concepto de virtualización del autoconsumo. ¿Qué significa eso? Pues significa que a partir de este momento, a partir de que empezamos ya a descubrir el resto del iceberg, entramos en una modalidad diferente, que es que yo, para tener autoconsumo, no necesito tener las placas en mi tejado, ¿vale? Yo, para aprovecharme de un autoconsumo, no tengo que estar físicamente donde está la instalación de generación. Entonces se produce una virtualización. ¿Qué significa eso? Pues significa que la energía que a mí me está llegando no es directamente la que está generando la instalación, que posiblemente ni sea mía, sea de una tercera persona, ¿vale? Entonces, se está produciendo o se va a producir un efecto muy interesante que ya es las comunidades energéticas, la transición a las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas, ¿qué es? Una derivada sobre el autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo te permite, dentro de todas las bondades que tiene el autoconsumo colectivo, pues te permite socializar la energía y entra ya en conexión con la definición de comunidad energética. Comunidad energética es una asociación de amigos sin ánimo de lucro en principio, que lo que pretende es disminuir tu dependencia energética. Y eso va en líneas de una generación renovable propia, eso va en la línea de una mejora de eficiencia energética, incluso movilidad sostenible. Y eso suena a la Directiva Europea. De la Directiva Europea, los tres principales paquetes que se han impuesto como necesidades en cuanto a desarrollos energéticos, pues son movilidad sostenible, mejora en la generación de energía, haciéndola renovable, y mejoras en la eficiencia energética. Bueno, pues, ¿cómo se argumenta eso a nivel europeo? A través de las comunidades energéticas, ¿vale? Las comunidades energéticas, insisto, son una asociación, una figura jurídica que se ha dado de tal manera que se compongan los socios o los miembros, los comuneros, pues participan entre todos pues, de beneficio de una generación renovable, etcétera, etcétera. Entonces, eso que en principio es una definición que está muy bien, pero había que ponerlo en práctica, se está empezando a poner en práctica, se está empezando a desarrollar a través del autoconsumo colectivo. Es decir, el autoconsumo colectivo, la figura del autoconsumo colectivo ha sido el trampolín que está permitiendo el desarrollo de las comunidades energéticas, ¿vale? Pero insisto, la comunidad energética es un concepto que va más allá del propio concepto de autoconsumo colectivo. ¿Bien? Esto se ha pasado, ¿no? ¿O le he dado yo? ¿Qué se pretende con las comunidades energéticas? Aprovechando la normativa que permite la deslocalización de las instalaciones de generación con respecto a los consumos, pues se pretende algo parecido a esto. Es decir, tenemos una acumulación, que lo representamos ahí como en la nube, porque realmente no tiene por qué estar localizada físicamente en ningún sitio, puede estar incluso distribuida. Se puede dar el caso, principalmente, de que la instalación de generación que yo tengo en mis propias instalaciones, en mi propio establecimiento, o mi propia casa, no me pertenezca a mí, eso es parte de la comunidad energética, o que el almacenamiento, pilar importantísimo para hacer gestionables las renovables, tampoco esté físicamente en mi instalación y sea mía, y sea parte mía. Este conglomerado de conceptos, en definitiva, es la comunidad energética. Entonces tenemos por un lado un almacenamiento que está no se sabe dónde, puede estar localizado en un sitio o puede estar repartido dentro de la comunidad energética. Tenemos una generación que tampoco tiene por qué estar localizable y después una serie de consumos que están distribuidos o repartidos, ¿vale? Para eso poderlo llevar a cabo y ser una comunidad energética, actualmente en cuanto a generación de electricidad,
llamemos generación de electricidad en renovables fotovoltaicas o incluso en almacenamiento, tiene que darse una serie de circunstancias, ¿no? Y volvemos otra vez a lo de la regla de los 500 metros. Pero, importantísimo de todo esto, de nuevo el concepto de virtualización, ¿vale? Todo es virtual, tanto el almacenamiento es virtual, como la generación es virtual y, por supuesto, los consumos. Aquí vemos también incluso la posibilidad de puntos de recarga de vehículo eléctrico para la movilidad. Y todo eso perteneciente a la misma comunidad energética. ¿Qué reto nos encontramos nosotros? ¿O qué oportunidades, aparte de la propia instalación? ¿Vale? Y aparte de la propia configuración. Como ustedes comprenderéis, el modelo al que vamos es un modelo que requiere o va a requerir una gestión importante, ¿vale? La gestión del flujo de energía y las compensaciones de los diferentes intervinientes dentro de esa comunidad energética, pues va a hacer falta la figura del gestor de comunidad energética. Ya se están poniendo en marcha, ya hay en funcionamiento comunidades energéticas, ¿vale? Tenemos varias en Andalucía y surge la necesidad de esa figura del gestor de las comunidades energéticas. ¿Por qué? Porque todo ese flujo virtual de información que tiene que ir enlazando los diferentes actores dentro de la comunidad energética, tiene que haber alguien que sea capaz de gestionarlo. ¿Para qué? Para saber, oye, cuánto te corresponde a ti de la cuota de que tú estás participando dentro de esa comunidad energética. Por otro lado, por supuesto, la virtualización de la energía. El modelo que os he dicho antes. Para yo aprovecharme del autoconsumo no necesariamente tengo que tener placas en mi tejado. La puede tener otra persona y yo poderme aprovechar de esa instalación. ¿Qué requiere la virtualización de la energía? Requiere mucha implicación por parte de todos los actores que intervienen en esto. Por parte de todos. ¿Por qué? Desde el punto y hora de que yo no estoy vertiendo a red interior, porque esto no es un vertido a red interior, esto es un vertido a la red y un aprovechamiento común. Desde el punto de vista que yo no estoy vertiendo a mi red interior, tiene que haber una contabilización de consumo y tiene que haber una contabilización de generación. Actualmente, tal como está el desarrollo normativo aquí en España, eso no lo puede hacer otra persona o otra entidad que sea la distribuidora. Ahí me refiero con que tiene que haber un compromiso serio, firme, para el desarrollo de las comunidades energéticas por parte de todos los actores y, por supuesto, de las empresas distribuidoras. Porque son las que van a posibilitar esa virtualización de la energía. ¿De acuerdo? Al día de hoy, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, la Administración, también tenemos una tarea muy importante en ese sentido, y es terminar de transponer la Directiva Europea en cuanto a la definición de comunidad energética ciudadana. Porque Europa nos posibilita, nos da la herramienta, lo que pasa es que en España todavía no está aislado, de gestionar nuestra propia red de distribución de la comunidad energética. ¿Vale? Esa herramienta, que parece una simple frase, es muy importante, porque sí que va a hacer que nuestra comunidad energética se pueda independizar de alguna manera de un agente externo como una empresa distribuidora, ¿vale? Entonces, nos toca a nosotros como administración empujar para que se legisle, se transponga esa directiva europea y realmente aquí haya comunidad energética ciudadana tal como lo entiende Europa, es decir, que podamos gestionar nuestra propia red de distribución. ¿Qué significaría eso? Pues más labor para la figura del gestor de comunidad energética. Esa figura de comunidad energética tendrá que tener un gestor que sea precisamente el que haga todas esas contabilizaciones virtuales de energía entrante, saliente, almacenada, etcétera, etcétera, ¿vale? Por otro lado, ¿qué se pretende también con las comunidades energéticas? La visión social. O sea, el principal objetivo que tiene Europa con la definición de comunidad energética es la socialización de la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que volvemos a lo mismo. No tiene por qué tener una instalación propia en sus instalaciones. El consumidor se puede aprovechar de una energía generada por un tercero. ¿Qué permitimos con eso? Pues permitimos que poner a disposición de personas o de familias vulnerables una energía barata. Y ahí tenéis un ejemplo aquí en Sevilla, que es la comunidad energética Torreblanca, que se está haciendo en un barrio marginal de Sevilla, en el cual se le está dando acceso, a través de la figura de una comunidad energética, se le está dando acceso a energía renovable barata a esas familias que
de otra manera no podrían tenerla porque no tienen poder adquisitivo para poner sus propias instalaciones. ¿De acuerdo? Luego, la visión social nunca hay que perderla de vista en cuanto a las comunidades energéticas. Y después la gestión de su propia red, que ya lo hemos hablado, ¿vale? El hecho de traducir o trasladar concretamente lo que es comunidad energética renovable, que es el concepto que tenemos en España, a realmente una transposición real a comunidad energética ciudadana, que es la que entiende Europa que tiene que haber, ¿vale? Ya entendemos que esto es complicado, ¿por qué? Pues porque, bueno, ya sabemos aquí la fuerza que tienen las empresas distribuidoras, los lobbies, tienen ahí su parcelita de poder y va a ser difícil vencer eso, pero si queremos realmente que sea la comunidad energética tal como se entiende, tiene que haber inexorablemente ese paso. ¿Qué más tareas tenemos nosotros dentro de la Administración? Las tareas que tenemos nosotros dentro de la Administración también es coeficiente de reparto dinámico, ¿vale? Actualmente, dentro del autoconsumo colectivo, pues, como sabéis, la virtualización se produce en el momento que la energía generada, sea donde sea, se reparte en base a unos coeficientes a los consumidores asociados, ¿vale? Esa es la definición de autoconsumo colectivo. En el momento que se establece, según la norma, unos coeficientes fijos, el problema que estamos teniendo nosotros es que hay mucha energía que se podría aprovechar, retroalimentar a los diferentes consumidores y sin embargo no se está aprovechando. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado el concepto de coeficiente de reparto dinámico. Se ha hecho algo intermedio, que es el coeficiente de reparto variable, pero, bueno, como sabéis, eso tampoco soluciona nada. Hay que ir al coeficiente de reparto dinámico, ¿de acuerdo? Esa es una tarea que nos corresponde también a la Administración. Y ya, la verdad que mucho más, comentaros un poco, bueno, servir para comentar un poco cuál es mi visión de dónde partimos, dónde estamos actualmente, que hemos hecho mucho, pero nos queda mucho que hacer, y el potencial que tenéis en cuanto al desarrollo de nuevas posibilidades acompañado o con la visión de las comunidades energéticas. ¿Me sobra mucho tiempo? Y Jesús Martín aquí. Gracias. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? ¿A Antonio Palacio? Ya que le tenemos aquí, vamos a aprovecharnos, ¿no? No, pero no pasa nada porque tenemos micrófono de mano. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta. ¿No? ¿No hay nadie en la sala? ¿Sí? Sí, quieren hacer preguntas. ¿Tenemos un micrófono de mano? Claro. Bueno, como somos pocos, pueden hablar harto. Venga, a ver si no me dejan un compromiso. Y son muchas las trabas que pone, de principio. Esto es muy complicado. Las condiciones técnico-económicas que plantean. Mira, te comento. El hecho de... Bueno, ha comentado un problema, efectivamente, que son los puntos de acceso. ¿Vale? Los puntos de acceso, las comunidades energéticas, que se definan como comunidad energética, tened en cuenta una cosa. La comunidad energética aquí en España se ha regulado como una figura jurídica. Ese es el primer problema que tenemos.
Una comunidad de propietarios, por ejemplo, no puede ser una comunidad energética, porque no tiene figura jurídica. Bien. En cualquier caso, estamos hablando de los puntos de acceso. El punto de acceso, sí, lo hacemos, porque hay diferentes variantes, como ustedes sabéis. Pero si nosotros hacemos el vertido a través de la red interior de uno de los consumidores, ya sea colectivo, bloque de vivienda o sea individual, no necesariamente, siempre que estemos en menos de 15 kilovatios en suelo urbanizado, no necesariamente necesitamos puntos de acceso para la compañía distribuidora, con lo cual de ahí no lo hemos quitado. En el caso que sí efectivamente necesitemos puntos de acceso, pues ahí con la Iglesia hemos topado. Eso estamos exactamente igual que antes, ¿vale? Por eso digo que necesitamos, para que esto funcione, la implicación de todas las partes. Y una de las partes son las distribuidoras. Desde el punto de vista de tramitación que hacemos nosotros, en el grupo de tramitación de la Mesa de Fomento de Autoconsumo, que normalmente tenemos reuniones periódicas mensuales, ponemos sobre la mesa dónde detectamos que están habiendo cuellos de botella, dónde detectamos que hay problemas e intentamos desbloquearlos. Esto tener en cuenta que es un modelo muy disruptivo a lo que ha habido hasta ahora. Hemos pasado de un modelo centralizado de generación de electricidad a un modelo descentralizado y atomizado. ¿Por qué? Porque es que cada punto de acceso, cada casa puede ser un punto de acceso. Con lo cual, hace falta, por parte de la compañía distribuidora, pues que termine de encajar sus procedimientos internos para que todo esto funcione correctamente. La normativa que hay en cuanto a concesión de puntos de acceso es la misma normativa que hay para generación pura, sea autoconsumo o no sea autoconsumo, con lo cual ahí vamos a tener los mismos plazos, las mismas maneras de solicitarlo, las mismas recursos en el caso de que no nos gusten, que siempre es la administración, ¿vale? En todo caso, nosotros sabemos que hay opciones como puede ser, por ejemplo, hacer una instalación sin excedente. Si estamos hablando de instalaciones sin excedente, nosotros con la compañía distribuidora no tenemos que tratar nada. Eso ya habría que analizar caso a caso qué hacer. Pero la compañía distribuidora, nosotros lo único que podemos hacer es, con muy buena voluntad, reunirnos con ellos, como estamos haciendo a través del grupo de tramitación, para intentar resolver los problemas. Y os puedo asegurar que se están resolviendo mucho. Lo que pasa es que, insisto, esto es complicado para todos. Para ellos también es muy complicado, ¿eh? La virtualización del autoconsumo, la atomización de la generación, como se está produciendo, es muy difícil de gestionar también por su parte. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Porque también en las reuniones del grupo de tramitación también está CIDE. Que CIDE, como sabéis, es la Asociación de Pequeños Distribuidores. Pues nos estamos dando cuenta de que las pequeñas distribuidoras están funcionando normalmente mejor que las grandes. ¿Por qué? Porque son más rápidas, más dinámicas, tienen una respuesta más rápida. Tienes también más acceso a la persona que decide. En una compañía distribuidora tan grande como Endesa, como todos sabemos, es complicado. Manda un correo, manda otro correo y te vuelven loco. Es muy complicado, pero es que la normativa está así actualmente, ¿vale? También se ha producido con respecto a eso, a la interacción en tema de autoconsumo con la compañía distribuidora, se ha producido un cambio con respecto a la entrada a la publicación de la nueva circular de la CNMC de julio, que permitía un camino alternativo a la hora de conectar con la distribuidora. Actualmente, como está bien, autoconsumo, el camino es siempre administración distribuidora, no al contrario. Sin embargo, ese cambio en la CNMC, en la normativa, te permite ya también hacer un camino, una comunicación vía comercializadora, titular comercializadora distribuidora, que eso también supone un cambio importante o una agilización en cuanto a la resolución de problemas, ¿no? No sé si te he respondido, no tengo la varita mágica, es decir, yo sé que tenemos un problema con la distribuidora, por eso he hecho precisamente la presentación hincapié en que necesitamos un compromiso por todas las partes. La administración está muy comprometida en esto, yo personalmente, ustedes lo sabéis que mucho, y siempre intento, porque lo sé, intento siempre que dentro de todos los procedimientos simplificarlo de tal manera que la distribuidora o no participe o participe lo menos posible. Pero hay algunos en los cuales sí o sí tiene que participar ellos porque la red es suya. Entonces, ¿vale? Tienen ahí un monopolio natural, no hay otra cosa. Con la Iglesia hemos topado, como se suele decir, ¿no? Bien. En eso hay una novedad también, y es que las comunidades energéticas, si vamos al modelo de comunidad energética, tienen acceso preferente a la red, ¿vale? Una de las novedades que se legisló últimamente, y es que se ha establecido una cuota para las comunidades energéticas de acceso a la red. Ustedes sabéis que
para instalaciones de generación hay unos concursos que saca el Estado asignando una serie de cuotas de generación, porque ahora mismo el gran problema que tenemos es que no hay capacidad de vertido. Es decir, hemos pasado, de nuevo, de un modelo en el cual la red de distribución se dimensionaba en función de los consumos, a actualmente que la red de distribución se dimensiona en función de la generación, porque es que tenemos mucha generación por ahí perdida, ¿no? Y esa generación, pues el problema que tenemos es que tiene que estar en algún lado, y ese cable, o esa instalación, o esa infraestructura tiene que estar preparada. Entonces, bueno, pues ahí dentro de ese mismo saco se meten las instalaciones de autoconsumo, y sobre todo si estamos hablando de instalaciones ya de comunidad energética o de generación distribuida, ¿no? Generación a través de la red. Bueno, pues para ello se ha previsto, dentro de ese concurso, dejar una cantidad que no es pequeña, es bastante importante, priorizando a las comunidades energéticas. Con lo cual, en principio, las instalaciones de autoconsumo colectivo tienen priorización a la hora del acceso a la red, ¿no? No. Para nada. Es decir, el gestor de la comunidad energética es aquel que se encarga de la contabilización, pero no a nivel de distribución, sino a nivel de gestión interior del reparto de los consumos y las generaciones. Se puede decir que actualmente el primer paso del gestor de la comunidad energética es, por ejemplo, la visualización o la monitorización del sistema, ¿vale? En una red, me voy a entender fácilmente, en una instalación de autoconsumo a red interior, uno tiene en el móvil cuánto está generando en cada momento y, por supuesto, cuánto estoy consumiendo en cada momento. En una comunidad energética o un autoconsumo colectivo eso no es así. Por ejemplo, no hay ningún software que te permita ver a cada uno de los consumidores asociados cuánto es lo que te está tocando en este momento. Lo puedes estimar, pero no lo sabes. Eso es parte también del gestor. También puede ser parte del gestor aquel que se dedica al mantenimiento de las instalaciones de generación, porque partiendo de la base que la instalación de generación no es tuya, sino que es compartida, ¿quién se encarga realmente del mantenimiento? Pues esa figura del gestor. Entonces se está produciendo una necesidad a raíz de el desarrollo de las comunidades energéticas de alguna figura, perteneciente o no a esa comunidad energética, que te permita gestionar todo eso con los diferentes comuneros. Es como si tenemos, por ejemplo, una cooperativa y no tenemos un gerente. ¿Me explico o no? Algo parecido. Necesitamos una figura que sea el que pues, se encargue del mantenimiento del sistema, de la monitorización, de comprobar si realmente los consumos las generaciones están haciendo bien los repartos, si hay una posibilidad o una mejora en cuanto a los repartos, etcétera, etcétera. Alguien que focalice toda la información de la comunidad energética. Esa es la figura. Sí, puede ser, siempre que no tenga ánimo de lucro. Ánimo de lucro, ¿vale? ¿Cómo se solucionan esos problemas? Pues, bueno, pues se establecen a lo mejor una cuota entre los comuneros, que sea para qué, para el mantenimiento del sistema y, por supuesto, esa labor que está haciendo la persona. Hay muchas fórmulas, ¿vale? Pero sí es verdad que la comunidad energética en sí, por ese aspecto social que tiene, no prevé o no recoge la posibilidad de que uno de los comuneros se aproveche económicamente. Pero bueno, hay muchas fórmulas, ¿vale? Yo una que insisto que creo que, vamos, que sé que se está poniendo que se ha puesto en funcionamiento es una cuota. Cada comunero paga una cuota en concepto de ¿qué? Mantenimiento y gestión del sistema, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, gracias a ustedes.